hombre de Rosario, Agustín Rossi. Agustín, gracias por atendernos en esta mañana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, Buen día para todas y todos. aquí estábamos escuchando un poco de música rosarina, escuchábamos a Lalo de los Santos, a Baglietto, y también podríamos escuchar a Lito Nebbia y a tanta cultura y a tanto deporte y a tanto talento que da Rosario, y esta mirada que yo digo, inclusive los medios hemos tenido tan tardía, o una evaluación tan tardía que hemos hecho sobre la gravedad de lo que ocurría en Rosario. ¿Cuál es su opinión, su reflexión sobre esto que está sucediendo ahora? Lo escuchaba, no dejen afuera al negro Fontana Rosa, por favor. Claro, Sí, bueno, Fontana a Rosa. tantos. Es verdad. Hay como Es verdad. otros. Pero Bueno, ¿cuál la decía? situación es, si usted la quiere calificar de grave, se queda corta. Si quiere calificarla de gravísima, también se queda corto. Y si quiere decir que es extraordinariamente grave también, digamos, ¿no? No hay calificativo que alcance para describir la situación que hoy se vive en Rosario, ¿no? La verdad es que es una situación muy difícil, y que impacta en el conjunto de la comunidad, por la muerte de 4 víctimas inocentes, ¿no? Primero, esa solidaridad con esas víctimas, con la familia de esas víctimas. Yo me he puesto a disposición públicamente en cualquiera en lo que uno pueda ayudar en una situación así de tanta dificultad, tan difícil, pero la situación es una situación de esas características. Yo lo que... sí, no, dígame. Después yo no quiero hablar de mí en primera persona, ¿no? Porque yo, la primera vez que yo empecé a ver como dirigente político, no recién hablaba casi como ciudadano, porque yo vivo en Rosario, estoy en Rosario, mi familia vive en Rosario, mis hijos trabajan y estudian en Rosario, mi esposa trabaja en Rosario, así que tengo la misma sensación de incertidumbre, de angustia y de miedo, si se quiere, que tienen todos los rosarinos, ¿no? Pero después, que en el caso de como dirigente político, yo en el 2011 empecé a ver que se empezaban a disparar la cantidad de homicidios en la ciudad de Rosario, que eran todos por ajuste de cuentas, que se tenía una primera mirada naif, si se quiere, porque decían, no, son conflictos intrafamiliares, no se le prestaba la importancia, no se puede calificar como un indicador de inseguridad porque no hay robo, entonces el homicidio con robo sí es un indicador de inseguridad, y lo dejé todo plasmado en un libro que escribí en el año 2012, ¿no? Pero bueno, desde 12 años atrás, ahora llegamos a la peor cara, la cara más cruel del delito narco, que es el asesinato, el homicidio de víctimas inocentes. Claro, como ha ocurrido en otras naciones, ¿no? En Centroamérica, en Colombia, en México, quizás con otros contextos, en Perú también, en la época del Sendero, que había otra situación ideológica también, pero el narco se mezcló. La pregunta que le tengo que hacer, Rossi, es ¿qué pasó en todos estos años? ¿Qué no se hizo? ¿Se pudo? ¿No se pudo? ¿No se quiso? ¿Es muy difícil? ¿Hasta dónde es la profundidad del narco en las estructuras? Que es muy difícil, ¿no? Eso está claro. Yo parto de la buena voluntad y de las buenas intenciones de todos los gobiernos provinciales, y en el caso mío, de lo que me tocó actuar como gobierno nacional, sobre todo en el periodo que estuve como jefe de gabinete. Tuvimos momentos mejores, años mejores, y tuvimos años más complicados, digamos, ¿no? Lo que se actuó, bueno, ustedes ven que la mayoría, por no decir la totalidad, de los líderes de las distintas bandas, narcos más fuertes que existen en la ciudad de Rosario, están privados de su libertad, están detenidos, todos han sido juzgados y tienen cadena perpetua la mayoría de ellos, o una cantidad de años enorme que van a pasar en la cárcel. Bueno, claramente que las instituciones actuaron, pero
no pudimos, me pongo en la primera persona del plural, resolver definitivamente el problema. Bueno, todos sabemos lo de las cárceles, hay una de las organizaciones narcos más importantes que hay en América Latina, es el primer Comando Capital. Sí, claro. Que nace en Brasil. En cárceles. Y nace en las cárceles. Claro. Y tienen hasta un rito de iniciación tipo secta en las propias cárceles, y en general terminan teniendo un jefe dentro de la cárcel y un jefe fuera, operativo dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, pero nacen de la cárcel. O sea que es una situación que hay que mirarla, con mucha precisión, con mucha intensidad, y sobre todo lo que yo creo es que hay que sostener una política en el tiempo. Esto lo digo con mucha prudencia, porque cuando uno vive en esta ciudad y ve que lo que hay es un ataque a la institucionalidad, hay que estar del lado de la institucionalidad independientemente de cualquier otra cosa, pero sí aconsejo que la política de seguridad tiene que ser efectiva y no efectista, ¿no? ¿Se pueden poner de acuerdo al menos en esto? ¿O son tantas las diferencias entre, por ejemplo, el actual gobierno y la opinión que puedan tener ustedes desde su sector u otros? Porque ahí Milei sale y los acusa, esto ya lo ha hecho, bueno, dice al kirchnerismo y al socialismo. Pero bueno, pero Milei hace lo que no se debe hacer, hace eso porque vive en Buenos Aires, hace caranchismo político, ¿no? Como los que viven en Buenos Aires dicen metan bala no sabiendo de lo que es vivir acá en Rosario. A mí no me corran con eso, porque vivo en esta ciudad. Viví siempre en esta ciudad, desde que me vine a estudiar en el año 77, y tengo la misma tristeza que tienen todos los rosarinos de ver cómo se ha deteriorado. Así que eso del caranchismo, mire, justamente si algo no hacemos los peronistas es caranchismo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la anterior crisis en todos los diarios de Argentina, en todos los medios de comunicación, ante los medios de comunicación en el mundo? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo bien porque recién había asumido como jefe de gabinete del gobierno Alberto Fernández y estábamos en una situación donde no había una buena comunicación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en materia de seguridad. Sí, claro. Lo anterior fue la balacera ante el supermercado de la familia Rocuso. Exactamente. Sí. Bueno, el caranchismo que vivimos en esos momentos, un colega suyo, lo quiero decir, digamos, ¿no? Rosario hizo un reportaje con un chaleco antibala. Sí, es cierto. Digo, no sé, colega suyo, periodista, con un chaleco antibala, y en Rosario dice, uy, miren quién estaba caminando acá, Diego Santilli, que en ese momento era candidato a gobernador, o potencial candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. El gobernador sabe, y en el caso mío lo sabe en términos de primera persona del singular, pero el gobernador sabe que el peronismo está para ayudar, el peronismo está comprometido. Cuando fueron las amenazas al gobernador, claramente todos los sectores políticos se pronunciaron en solidaridad. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, yo era ministro de Defensa y fue la balacera frente a la casa del gobernador Bonfatti. Exacto. El gobernador convocó a todos los sectores políticos, fuimos desde el peronismo, así que, y obviamente no hicimos caranchismo en estos días, digamos, ¿no? Yo le quiero preguntar esto, y si usted me quiere contestar, no lo tome como una chicana. ¿El narco también ha llegado a infiltrar y corromper el sistema o parte del sistema político o algunos políticos y algunos sectores de la justicia también? Porque siempre se habla de la policía, ¿no? La policía esto tiene arreglos mientras no toquemos aquí, mientras no limpiemos aquí. Inclusive ahora parece ser un caballito de batalla porque lo dieron a conocer. Vamos a llevar las Fuerzas Armadas, que sabemos que en temas de conmoción interna no pueden actuar. Lo harán logísticamente. Lo de la policía es evidente, ¿no? Porque claro, hay una cantidad de policías que están detenidos, otros policías que fueron exonerados, en una cantidad de causas que involucran claramente a la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, que todos los gobiernos han intentado que sea parte de la solución y no parte del problema, digamos, ¿no? Después con los estamentos políticos, judicial,
no hay ninguna evidencia, yo casi le diría con seguridad, que mayoritariamente nadie está involucrado en una situación de esas características, porque las organizaciones narcos en Rosario además son muy rústicas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna, son muy rústicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es claramente así. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que he leído hasta ahora, primero, lo que debe ser es que puedan actuar en el marco del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que dice que las Fuerzas Armadas, ante una situación de convocatoria de un comité de crisis como es el que se ha conformado ahora, pueden dar apoyo logístico. Claro. ¿Qué significa apoyo logístico? Transporte, sanidad, comunicaciones, alojamiento en el caso de que los tuviese. No pueden actuar en la acción represiva. No pueden actuar en cuestiones de seguridad interior. Perfecto. Lo que conozco de información periodística es que las Fuerzas Armadas le trasladarían automóviles, camionetas, camiones, ómnibus a las fuerzas de seguridad federales o provinciales para que puedan dificultar el patrullaje. Lo que sí le puedo decir es que el ejército argentino durante nuestra gestión, la gestión mía y de Jorge Tayana, fue fuertemente reequipado en materia de camiones, camionetas, así que tiene disponibilidad para eso, digamos, ¿no? Pero no podría actuar en las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Porque nos decía recién uno de nuestros enviados y corresponsal allí que ha ocurrido de que se ha enviado fuerzas federales y no tenían casi o dónde dormir o no o dónde alimentarse, no tenían la logística armada, entonces estaban un tiempo, después se iban, la gente del pueblo rosarino más o menos se ilusionaba con alguna posibilidad de cambio y luego nada pasaba. Sí, hubo situaciones de esa, nosotros las fuimos cambiando durante el último año de gestión. Habilitamos nuevas bases. Ustedes se acuerdan que Sergio Massa había presentado un proyecto en el marco de la campaña de armar una nueva agencia de seguridad, fundamentalmente con mucha fortaleza en la inteligencia, y que esa agencia de seguridad iba a tener sede central aquí en la ciudad de Rosario. Habíamos ido a ver un edificio, un viejo edificio de ferrocarriles que estaba en muy buen estado, que podía alojarlo. Bueno, obviamente eso creo que hoy es parte del alojamiento de la Policía Federal. Claro. Escúcheme, Rossi, ¿y el sistema tipo Bukele en El Salvador, con algunas fotos que publicaron recientemente el gobernador o la gobernación, es posible? ¿Cree que es una salida, que es una solución? ¿Qué es lo que está pidiendo el pueblo en Rosario? Y ahora yo diría esto ampliado a parte de la nación. Me parece que primero estudiar bien lo que fue el caso, la situación de Bukele en todo en El Salvador, ¿no? Porque todos nos quedamos con las fotos similares a la foto que se publicó, que yo creo un error que se haya publicado esa foto en Rosario. ¿La publicación usted cree que desató la ira? No lo sé, pero me parece que se lo dije en el medio de la entrevista, que me parece que en materia de seguridad hay que ser más efectivo que efectistas y hay que tener mucha prudencia cuando uno comunica cosas, porque después te agarra una semana como la que nos agarró ahora y se tira todo por la borda. Y cuando usted dice hay que ser más efectivo... No solamente fue la foto, digamos, no solamente fue la foto, digamos. Entiendo. El presidente en la Asamblea Legislativa diciendo que se habían bajado los homicidios en Rosario. Sí, se entiende. Entonces, me parece que hay que ser muy prudente en ese marco, digamos, ¿no? Digo lo de la foto porque después que haya un pabellón en donde los presos de más alto perfil, o los presos, los internos o los reclusos más de mayor peligrosidad tengan una mirada restringida, tengan restricciones y una cantidad de cosas, me parece absolutamente bien. Digamos, bien, no. Le hago la última. No tengo ningún problema, pero digo lo de Bukele porque
lo que Bukele muestra, lo que se muestra en El Salvador es una parte, ¿no? Bukele empieza haciendo un acuerdo con las maras. Sí, claro. Y con las más fuertes. Haciendo un acuerdo con las maras y claro. con las más fuertes. Muchos de los líderes de esas organizaciones después terminaron siendo hasta candidatos en las últimas elecciones con Bukele. Entonces, con el acuerdo, con las jefaturas de esas organizaciones, después avanzó sobre lo que quedaba fuera del acuerdo. Lo que habría que preguntarse, sí, es cuando se dice vamos hacia los Bukele, si la sociedad está en ese punto. La última que le hago, Rossi, porque se vienen las noticias y tenemos la gente allá también, es cuando usted dice hay que ser efectivo, ¿qué es? ¿Qué significa? Inteligencia, lucha contra la corrupción cuando se meten en el poder, y además en el terreno, que hay que ir a buscarlos a las ratoneras, a partir de esa inteligencia. ¿Cómo es el...? No, bueno, las acciones de inteligencia son indispensables. ¿Hay inteligencia? ¿Se hace? Hay inteligencia, ¿no? Inclusive el gobierno provincial ha sancionado en diciembre del año pasado una nueva ley de inteligencia que le da mayores facultades y mayor control parlamentario, cosa que hay que decir las dos cosas, digamos, ¿no? Pero lo que me parece que, las cosas que yo creo que son indispensables, necesarias, quizás no sean la totalidad de las cosas. Tiene que haber una fuerte coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Tiene que haber acciones fuertes de inteligencia y en ese marco una coordinación entre la justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público de Acusación que funciona acá en la provincia de Santa Fe, coordinados, trabajando en forma coordinada. Tiene que haber operativos de saturación en los barrios más difíciles de la ciudad de Rosario. Esos operativos tienen que ser en algunos casos planificados, en otros casos operativos sorpresivos, claramente operativos sorpresivos. Cada vez que se recupera un barrio se corre a las organizaciones narcos, tienen que haber otras agencias del Estado que fortalezcan la institucionalidad del barrio. En eso va. Bueno, Rossi, me parece que tiene que ser claramente ese camino. Muy, muy amable por atendernos en esta mañana. Bueno, adiós, que sigan bien. Ahí está la palabra de un hombre que ha estado permanentemente en el poder, en cargos muy importantes, que conoce la realidad de Rosario, y cada uno hará su evaluación de lo que dijo. Splendid 9.